Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilo y estamos en un nuevo vídeo en el livestream de la 4.5. Y ya está confirmado, como veréis en pantalla, el viernes, y además nos van a traer un montón de contenido, pero también sabemos lo que no va a venir. El viernes nos confirmarán, ya sabéis, los banners que estáis muchísimos y muchísimas esperando a que confirmen si viene Neuvillette y Kazuha. En la primera o segunda mitad viene Shiori, viene Itto, y ya sabéis que se ha hablado recientemente de que posiblemente venga un tercer banner, no sabemos si con deseos del promocional o del permanente, y que tiene pinta de ser un banner regional, un banner con senda divina de reruns de personajes que posiblemente ya no vendan y que en vez de volver a traerlos y perder ventas o perder dinero, pues los ponen en este banner para que, por ejemplo, Klee, posiblemente Xiao, Tartaglia, Eula y este tipo de personajes que sabemos que cuando vienen ya no van a vender, o Albedo, que hace un año que no viene, vengan a este banner. Así que dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, más que abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con el livestream, fecha y hora de la 4.5. Pues bien, todos sabemos que además lo primero que viene y estáis esperando es Shiori. En toda la 4.5 solo hay un personaje nuevo y es Shiori. Esto es importante y recordar que es cíclico Genshin y que, por ejemplo, la 4.4 fue relleno. Perdón, la 4.3 fue relleno, a pesar de que vino Navia y mucha gente estuvo ilusionada con el personaje. La 4.4 fue el rito de las linternas y tenemos zona nueva y muchas cosas que hacer y explorar, aparte del evento, del personaje 4 estrellas gratis y demás. Dejadme en los comentarios qué porcentaje tenéis de la zona nueva o si la habéis acabado ya al 100%. Yo estoy cerquita, es una zona muy fácil de explorar, al igual que Fontaine, y han sabido aprender de Sumeru, que la gente, vamos a decir, odió un poco la exploración de Sumeru. Y la 4.4 han hecho una exploración muy sencilla y muy divertida. Pero la 4.5 a nivel cíclico toca versión de relleno, entre comillas, porque la gente va a estar muy ilusionada por Neuvillette o por su C1. Los amantes del Geo muy ilusionados por Shiori. Recordar que Shiori a partir de la C1 puede ser un mejor Albedo, es decir, es un sub DPS Geo que golpea muchísimo, aparte de que se puede imbuir y pegar también Geo como si fuera un carry, pero el tiempo que puede ser carry es parecido a Dehya y recordemos lo buen carry que puede llegar a ser Dehya. Es ironía para quien no, para los nuevos, Dehya no es muy buen carry, aunque puede hacer su función al igual que todos los personajes de Genshin. Y sabéis que Shiori, de hecho, al escalar mixto con ataque y con defensa, se puede jugar tanto en triples geos con Gorou, Itto para beneficiarse de los buffos de defensa, como se puede jugar perfectamente junto a Navia, como sub DPS de Navia para activar todos los cristalizados fuera del campo y poder generar la máxima sinergia con los cañonazos de Navia y meter esos 500.000, que mucha gente está llegando ya al 500.000. Aparte de eso, en la 4.5 nada más que destacar, sabéis que llegará un arma nueva que es igual que la actual arma de la forja, que es una lanza, que básicamente lo que hace es regenerar energía al personaje que la usa, pero esta vez cuando el personaje que la usa ejecuta una curación y no cuando la recibe, como el arma de la forja. Quizás se han dado cuenta que el arma de la forja mucha gente está sufriendo con ella, y mucho cuidado, porque Chevreuse es de sobrecarga. Este arma, tanto el arma antigua de la forja como este nuevo que llegará, se supone que son muy buenas armas para ella y están adecuando y optimizando seguramente un muy buen equipo de sobrecarga o de vaporizado más sobrecarga de Arlequino. Así que cuidado con lo que pueda llegar a ocurrir, porque a lo mejor mucha gente está confundiéndose con que Arlequino pueda ser quizá un carry solo de sobrecarga y a lo mejor es una especie de Jutao. Ya sabéis que Jutao, si juegas con Electro más Hidro, siempre va a poder hacer super vaporizado, que es un vaporizado más una sobrecarga continua. No lo sabremos. Sé que muchos y muchas estáis esperando a Arlequino, y sí, aquí os doy una noticia increíblemente buena. Arlequino, el kit, dentro de 2 semanas, semana y media, va a salir a la luz. Es decir, en cuanto se acabe el banner de Yae y de Xiao, que le queda muy poquito tiempo, lo estoy viendo en pantalla cuánto le queda, y empiece esta versión 4.5 que van a anunciar, básicamente se va, como siempre, a filtrar la beta de la 4.6 y llegará
todo el kit de Arlequino que estáis esperando. Por fin, después de tanto tiempo, llegó el momento de ver cómo funcionaría Arlequino. En la 4.6, en teoría, viene misión importante de lore y misión principal. Es decir, quizá viene Dainsleif de una vez, otra vez. Y zona nueva, etcétera. Y sobre todo, y esto es lo más importante, hay una charla de desarrolladores nueva. Han estado implementando calidad de vida últimamente y era una cosa que yo estaba esperando a ver si tenían algo bueno y tenía algo de hype por la charla de desarrolladores que estaréis viendo por aquí de fondo. Pero, resumen, no es nada que os vaya a importar. Básicamente la nueva charla de desarrolladores se resume en 2 puntos importantes. Punto número 1, calidad de vida en la subida de talentos, y al igual que hicieron con los niveles, pues te va a mostrar qué materiales necesitas sin tener que abrir la pestaña para ahorrarte tiempo y un menú extra. Pero sobre todo la charla de desarrolladores se ha implementado algo para los jugadores nuevos, pero esto es algo que voy a dar un disclaimer muy importante, y es que básicamente siempre está erróneo. Es decir, en el nuevo interfaz que van a poner de misiones, y creo que es en el gremio de aventureros, se va a poner como un objetivo nuevo, sin ninguna clase de recompensa, o a lo mejor vinculado a las diarias que se van haciendo automáticas, el hecho de que tú pongas personajes que quieres subir y te va a decir a qué nivel subirlos, qué arma tienes que farmearle, materiales y enemigos, que está bien como calidad de vida, pero pone que te van a recomendar cosas en base a la mayoría de players. Y en el propio dibujo sale que recomiendan el prototipo ámbar a Xianyun y a Sakarosa, que no es un buen arma para ellas. Pero no solo esto, recordemos que anteriormente todo el resto de recomendaciones que hacen, como el tema de subir los talentos que no usa nadie, como el hecho de recomendarte un artefacto por la base de jugadores, como por ejemplo recomendar emblema en Faruzan cuando Faruzan se juega geoarmada, o muchos personajes tú entras a ver que te recomiendan y te recomiendan basurita, cosas que no se usan y que realmente están mal, solo porque hay una gran cantidad de gente que no se preocupa por optimizar los personajes y no hay ningún problema. Pero eso hace que básicamente estén mal estas bases de datos y muchas veces juegues cosas que no son beneficiosas para ti. Así que disclaimer, con esta charla de desarrolladores no haré vídeo seguramente de esto. Haré un vídeo aparte explicando que este tipo de cosas están mal en la mayoría de casos y no funcionan y recomiendan mal los sets para que la gente no se confunda. Pero básicamente hay una nueva charla que veréis en otros canales seguramente. Yo no voy a reaccionar, la añado a este vídeo, pero que es una castaña, que no sirve para nada y que nos traen una charla de desarrolladores con calidad de vida nula. Por primera vez después de 3 versiones que han traído charlas con calidad de vida muy interesante. El livestream es el viernes, horas en pantalla para todos los países. En España es a la 1. Nos vemos todos en directo, link aquí abajo en la descripción. Vamos a disfrutar, a ver qué nos traen y qué sorpresas hay para la 4.5. Vamos a ver, pues seguramente mucho contenido de Shiori y seguramente el gancho principal sea este nuevo banner para la versión. Y calmaos, os traeré contenido como siempre, pero seguramente la 4.5 sea versión de relleno para que la 4.6 sea explosiva. Así que un poquito más, dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link abajo en la descripción, nos vemos ese día. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Miñi Miñis y chao.